Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Nos encontramos una vez más el día de hoy en una emisión más de este programa ¿Cuál es tu duda? Aquí en Canal Renueva TV. Le damos gracias a Dios por la vida de los pastores aquí presentes ya en el foro, listos para resolver todas sus dudas. Y vamos a dar inicio con la primer duda que nos hace nuestra audiencia, que nos hacen nuestros seguidores en las páginas sociales, para que los pastores puedan empezar a resolver estas dudas. Esto es: ¿cómo puede conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios a mi vida, pastores? Esta es la primera pregunta que nos hace el público el día de hoy. Okay. Primeramente me gustaría presentar a los pastores que nos acompañan, porque esa voz anda medio distraída. Entonces me gustaría presentar aquí al pastor Oscar. Por favor, pastor, díganos de dónde viene usted, qué iglesia representa. Pastor Oscar González, de Peniel San Felipe de Jesús. Un saludo para mi esposita y para toda la congregación. Gracias. Pastor. Ok, un saludo, soy el pastor Cristian, representando el remanente fiel. Un saludo al remanente fiel, Dios les bendice. Pastora. Y echándole porras al remanente fiel, gloria a Cristo. Yo soy la pastora Mayra Núñez para servirles, y aquí estamos para aclarar sus dudas, mientras el Espíritu Santo nos dirija, ¿verdad? Gloria a Dios, bendiciones. Gloria a Dios, bendiciones. Soy el pastor Omar Rojas, de Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Un saludo a toda la familia y un saludo en especial el día de hoy a mi hermano e hijo Mario. Te mando un abrazo, hermano. Amén. Bueno, ahora sí nos puede repetir la pregunta, por favor, esa voz de ahí de la voz Populi, representando a la voz Populi. Amén. La primera pregunta que nos hacen el día de hoy es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la vida de alguna persona? Bueno, pues, pastor Cristian, a ver, coméntenos usted Okay. qué pasa ahí. Bueno, primeramente, ¿no? Pues hay que recibirle, hay que aceptarle, ¿no? Al Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios a mi vida? Pues por medio de su palabra, de su escritura, ¿verdad? Ahí vamos a donde vamos a conocer la voluntad de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aunque sabemos que muchas veces no viene como nosotros la queremos o la esperamos, entonces ahí vamos, en la Biblia es donde vamos a conocer la voluntad de Dios, porque en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Pastor, ¿qué opina usted? ¿Cómo puede alguien conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, pues yo creo que está a través de su escritura. Dice que está completa, no necesita ni que se le quite ni que se le añada. Hombres dirigidos por el Espíritu Santo fueron haciendo la Biblia, fueron complementándola, viendo qué libro servía, qué libro no era de inspiración divina, y es la Biblia que conocemos hasta el día de hoy. Cuando nosotros nos instruimos a través de ella, dice que adquirimos sabiduría. Por lo tanto, tenemos un entendimiento mayor de cuál es el propósito de nosotros a través de la voluntad de Dios. Amén. Sí, O sea, entonces la forma de poder conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas es a través de su escritura, a través de tener una relación con Dios. Así podemos conocer su carácter, su amor, la forma en que Él se expresa hacia nosotros. Amén. Su forma, nos comentaba el pastor que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Entonces es perfecto para mi vida, aunque pareciera que no es lo correcto en el momento, es perfecto lo que está sucediendo para mí. Pastora, por favor. Pues como comentaban mis hermanos, ¿no? Yo siento que nosotros debemos de tener primeramente ese entendimiento. Dice la palabra de Dios que renovando nuestro entendimiento, conforme a la palabra de Dios, el Señor nos va a ir enseñando cuál es su voluntad. Y yo creo que la voluntad de Dios para cada uno de los que nos están viendo, los que están escuchando este programa, es que tú conozcas de Cristo. Yo creo que es lo primordial, ¿no? Que conozcas de Jesús para que Él pueda empezar a transformar tu vida y a darte la voluntad específica para cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios para mi vida no va a ser lo mismo que la voluntad de Dios para la vida de mi esposo, en el aspecto vida, en el aspecto de que podamos nosotros llevar ahora sí que una relación personal con Cristo, ¿no? Pero la voluntad de Dios en general, yo creo que sí es conozcamos a Cristo, lo invitemos a nuestro corazón como Señor y Salvador. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y de ahí viene todo lo demás. Excelente, pastor. ¿Usted conclusión? Pues la conclusión es esa. Hay muchas formas en las que Dios se manifiesta, siempre y cuando nosotros le busquemos. Jesús, como les decíamos la otra vez, no nada más son 5 letras formando un nombre, es el Hijo de Dios, y cuando nosotros le permitimos entrar a nuestro corazón, todo un entendimiento de los cielos nos es dado, y entonces podemos comprender muchas cosas que de repente a lo mejor la gente común se le cuesta trabajo de comprender. Pueden ser muchos ejemplos, no quiero entrar en eso, pero cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, Dios nos da paz y nos da sabiduría para tomar mejores decisiones. Entonces podremos vivir de una mejor manera y sabremos que Dios está con nosotros por medio de Jesucristo.
Ok, pastor, entonces, por alguien que esté viendo este video, que esté pasando a lo mejor por alguna situación compleja, una situación difícil, esa persona pueda pensar y decir, ¿será la voluntad de Dios lo que está pasando en mi vida en este momento? Para que lo pueda entender. Entonces, muchas ocasiones lo que nos lleva a lo que estamos viviendo son las malas decisiones tomadas por nosotros. ¿Es así, pastores? Sí, claro. Y la voluntad de Dios dice que es prosperarme, bendecirme, renovarme, transformarme, en todos los sentidos, cambiarme, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, entonces probablemente lo que estás viviendo no sea la voluntad de Dios, tal vez sea tu voluntad. Así es. Por la decisión que tomaste. Muy bien, sí, como algunas veces se les dice, mucha gente, no sé, en un país como en el que vivimos, o en toda Latinoamérica se da mucho que vemos a la demás gente y competimos con ella. Tenemos un instinto de competir y de repente ves que alguien prospera en alguna actividad que realiza y dices, yo voy a hacer lo mismo. Pero a veces no entendemos que no es ni el plan de Dios para nuestras vidas, ni el propósito que Dios puso sobre nosotros, y de repente Dios no lo bendice y nos quedamos pensando que Dios no tuvo una buena voluntad con nosotros. No, la buena voluntad es cuando yo dejo de remar a contracorriente y trato de sentarme un poquito, ver las situaciones por qué están sucediendo y empiezo a caminar bajo la dirección de Dios. Dios me habla por medio de su palabra, por medio de una predicación, por medio de su Espíritu Santo, por medio de sueños. De distintas maneras se manifiesta, entonces yo tengo que estar listo para recibir esa visión de parte de Dios. Amén. Y no, pastor, perdón tantito, como dice bien el pastor Oscar, también la voluntad de Dios muchas veces dice la palabra, ¿verdad?, que nuestros caminos no son sus caminos, ¿verdad? Y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces muchas veces viene, como bien lo mencionaba el pastor Oscar, el pastor Omar, muchas veces vienen cosas que a nosotros pues no nos gustan, ¿verdad? Ok, pastor, entonces conclusión, para cerrar esta pregunta, conocer la voluntad de Dios es a través de su escritura. Amén. Tener una relación con Él, metiéndonos en su palabra y aprendiendo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Yo creo que me gustaría compartir un texto acerca de eso, hermano. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Yo creo que Dios nos insta a que nosotros hagamos su voluntad y Él va a estar dándonos su mano de poder en nuestro actuar. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Gloria al Señor. Bueno, pues ahí están las respuestas de los pastores y bueno, esperemos haber aclarado tu duda. De todas maneras, ahí van a estar pasando el correo electrónico, la dirección de Facebook. Ahí síguenos, manda tus dudas. También los números telefónicos ahí están, los correos electrónicos. Ahí escríbenos, estaremos al pendiente de todas tus dudas que tengas. Ok, muy bien, pastor. Mira, nos llega otra pregunta del público, otra duda que tiene la gente, y se refiere a que si en estos días Dios sigue hablando a los hombres, que si Dios se sigue comunicando a los hombres. ¿Qué pueden decirles al auditorio, pastores? Por favor. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice Okay. Amén. Gloria a Dios. Arrebata la bendición. Aleluya. Bueno, Dios nos sigue hablando, ¿no? Y nos seguirá hablando, ¿no? Porque bien lo dice la palabra del Señor, que Él está esperando, ¿no?, a que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos está hablando y ahora, gracias a Dios que estamos aquí por medio de este canal. No es de que baje literalmente Dios, ¿verdad? Sino muchas veces hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios te va a hablar? Pues Dios te va a hablar por medio de mi hermano que tengo aquí al lado, Amén. de mi hermana que tengo aquí al otro lado, a mi hermano allá que está allá de ese lado. Entonces Dios nos sigue hablando hoy, claro que sí. Amigo, amiga, Dios te está llamando, Dios te está hablando precisamente en este momento. Hoy te está hablando el Señor, a ti, tú que nos estás sintonizando, tú que nos estás viendo aquí, ahora en internet, tú que nos estás viendo, y gracias a Dios por esta red de comunicación, que ahora Dios te habla a ti, porque no es algo del hombre, no es algo de nosotros, de nuestro corazón, sino es algo de la palabra viva y eficaz, es algo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, pastor, ¿de qué manera más nos puede hablar Dios? Coméntenos. Como lo comentábamos hace un tiempo, hace unos momentos, a través de la palabra. Sí, amén. Mucha gente, yo sé que tiene la tendencia, se le enseñó a lo mejor equivocadamente, a que yo cada que abra la Biblia en ese momento Dios me va a hablar para una solución. No es una varita mágica Dios, pero sí a través de estar escudriñando la palabra vamos a ver cuáles son sus principios, qué es lo que Él se agrada y qué es lo que quiere con nosotros. Cuando uno camina bajo la voluntad o el plan de Dios, dice que todas las cosas que hagamos van a prosperar, van a ser de bendición. Entonces, a mí no me extraña que mucha gente, incluso aún en este tiempo, siga escuchando la voz del Espíritu Santo cuando le habla, y lo digo literalmente, le habla y escucha así audiblemente esa voz y le dirige. Yo creo que como un ejemplo a lo mejor muy raro, sale a lo mejor del caso, pero me gustaría decirle, alguna vez
yo tenía unas personas que fuimos a llevar a un lugar allá por Ecatepec, en los cerros más altos, y cuando yo iba entrando, una voz, que estoy seguro era la voz de Dios, me dijo, no entres hasta la parte más profunda, porque después es muy complicado salir. Pero como habían hecho otro camino por abajo, dije, no hay problema. Y cuando subí, los dejé y me bajé, el camino del otro lado lo acababan de meter con cemento y demás, y no pude sacar la camioneta. O sea, es complicado. Dios nos habla, Dios nos previene, Dios nos quiere dirigir, pero tenemos que estar atentos a que sea la voz de Dios la que nos habla. Ok, pastor, entonces Dios nos habla a través de su palabra. A través de la palabra también nos habla audiblemente, podemos escuchar su voz A través de una predicación, a través de un pastor, a través de un sueño, a través de una visión. Entonces Dios no está callado. Lo que pasa es que la tradición, por llamarlo de esa manera, nos enseñaron que Dios nada más hablaba a través de una sola persona, que era el que podía interceder. Pero nosotros al leer la Escritura vemos que el Espíritu de Dios, a través de su Espíritu Santo, se comunica contigo y quiere hablarte todos los días. Amén, ¿sí es así, pastores? Así es, hermano. Correcto. Así Entonces Dios no calla, sigue hablando. Entonces Amén. Es tratar de no entorpecer nuestro oído, Así es. estar en la presencia de Dios, porque cuando uno está sensible, cuando está buscando de Dios, Dios le va a hablar por medio de la palabra, en las noticias, en todos lados. Pero tenemos que ver también qué es lo que están viendo nuestros ojos, qué es lo que estamos haciendo cotidianamente, porque Dios a veces parece callar, pero no es porque Él desee, sino porque nosotros nos apartamos de sus caminos, dejamos de escuchar su voz, porque Él nos previene de todo lo que puede ser malo para nosotros, y cuando nosotros nos introducimos en eso, dejamos de escuchar su voz. Ok, pastor, Sí, perfecto. efectivamente. Entonces, conclusión, pastora, por favor. Como dice mi hermano, ¿no? Muchas veces la gente nos ha preguntado y nos ha dicho, o sea, ¿cómo te habla Dios, no? Y de repente como que hasta se burlan, dice, ¿qué Dios va a bajar del cielo y te va a decir, a ver, Mayra, haz esto, esto y esto y esto? Le digo, literalmente, Dios no baja del cielo en la forma visual. Le digo, por medio de la Biblia, Dios te insta y te da consejos a tu vida. Inclusive, yo les comentaba, ¿no? A la congregación, les decía, hermanos, muchas veces nosotros tenemos una lectura diaria y podrá ser a la mejor coincidencia, mucha gente le dice así o le llama así, ¿no? Pero cuando tú tienes una lectura diaria y tú lees tu lectura cada mañana, a ver, Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Cómo me adviertes? ¿Qué me previenes? Entonces empiezas a leer la palabra de Dios y obviamente Dios te empieza a decir, te empieza a dar consejos, ¿no? Hubo una ocasión que el Señor me decía, hija, guarda tu boca y guarda tus labios, mira, no dejes llevarte por la ira, tienes que hacer esto. Y Dios me aconsejaba. En ese momento no lo entendí, por medio de la Biblia, en un proverbio, ¿no? Y yo decía, ay, Señor, ¿qué me quieres decir? De repente, como decía mi hermano, ¿no? Cerramos nuestro oído a lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando ya viene la situación, es cuando dices, ah, Señor, ahora entiendo, ¿no? Y callas tu boca y dices, Señor, si yo actuara en ira por esta situación que está pasando, voy a traer una mala consecuencia. Entonces Dios me dijo, tú ora, tú calla tu boca, que yo soy el que va a dar. Amén. ¿No? Ok, entonces si tú quieres que Dios te hable, tú quieres escuchar la voz de Dios y que Dios todos los días está interesado en ti, en hablarte, en que tú tengas una relación con Él, lee la Biblia, busca su palabra, ora, ayuna, y no te vayas a espantar en el momento que escuches una voz que te diga, hijo, te amo, o que te dé alguna instrucción, porque esa es la voz de Dios. Amén. Amén. Y cuando la escuches te van a decir que estás loco cuando vayas con otros, pero mira, a Jesucristo le decían que estaba loco. Amén. Que no era el Hijo de Dios, y es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Amén, aleluya. ¿Alguna otra pregunta por ahí, hermano? Ya que estamos aquí calentando motores, por favor. Claro que sí, pastor, claro que sí. Hay otra pregunta que nos hace nuestro público y es, preguntan que mucha gente pasa por situaciones difíciles en su vida y en esos momentos comienzan a cuestionar a Dios, a preguntarle por qué está sucediendo esto en sus vidas. Y la pregunta tal cual ¿es malo cuestionar a Dios? A ver, pastores, ustedes son los leídos, los letrados, alguien. ¿Es malo cuestionar a Dios, pastores? ¿Qué opinan? Ahí le damos paso al pastor Oscar que nos conteste. Bueno, Ahí está la bendición, hermano. yo creo que no es malo cuestionar a Dios cuando la pregunta no es directamente contra su soberanía. Yo creo que hay situaciones que nos pasan y de repente se salen de nuestro control, pero dicen los especialistas aún así que del 100% de las cosas que nos suceden, solamente del 10 tenemos la capacidad de cambiarlas o modificarlas. El otro 90 simplemente están fuera de nuestra influencia, de nuestro control. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, tenemos que estar bien apegados a Dios, bien caminando con Él para que las cosas fluyan como Él desea. Yo sé que hay cosas que no podemos entender. Cuando nosotros nos vamos al libro del Génesis, dice que Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo Isaac. Y uno se queda pensando, ¿cómo siendo un Dios tan bueno, parece que fuera un Dios malo? Le está dando el mayor deseo de su corazón, pero cuando ya lo tiene, ya se encariña con él,
ya tiene un tiempo con él y dice, devuélvemelo. Entonces dice que Dios no se lo pidió para quitarle la vida, pero sí para ver lo que había en su corazón. Yo le invito a toda la gente que nos está observando, que alguna vez caminó y transitó por los caminos del Señor, tal vez tuviste una prueba difícil, tal vez Dios pareció que no era tan bueno, pero yo creo que a través de esto Dios te está llamando a que regreses. Dios no deja de ser bueno y Dios tiene un plan maravilloso. Gloria al Señor, pastor, porque la gran mayoría de las personas que no conocen de Dios, o incluso los que ya conocen de Dios, muchas veces pues, se cuestionan preguntando ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me va a mí de tal o cual manera? ¿Por qué no tengo un empleo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? Y tal vez no entienden esto y se atreven a cuestionar a Dios. Pero muchas veces me pregunto ¿por qué no cuestionar a Dios y decirle ¿por qué a mí cuando te está yendo bien? Amén. Cuando está yendo bien nadie le cuestiona a Dios ¿por qué a mí Dios me bendices con una casa? ¿Por qué a mí me bendices con un auto? ¿Con una familia? ¿Por qué me bendices con salud? No nos atrevemos a preguntarle eso a Dios solamente cuando nosotros creemos que nos está yendo mal, es cuando culpamos o tratamos de cuestionar, como comentaba el pastor, la soberanía de Dios. Yo creo que ahí sí es cuando es malo cuestionar a Dios, ¿no, pastores? Pero cuando ves como una duda, bueno, ¿por qué? Mejor pregúntale por qué tienes salud o por qué se fijó en ti. Amén, porque te fijó en ti, yo creo que Dios te contestaría en este momento, porque te amo. Amén. Como comenta, ¿no, pastor? Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? No es malo cuestionar si le decimos, ¿para qué? ¿No? Porque Dios tiene un propósito aún en esas situaciones difíciles, ya que si lo hacemos en forma de reproche, porque recuerdo yo una ocasión una persona me decía, recién había fallecido un familiar, ella también conoce de Cristo, está bebé espiritualmente, ¿no? Y entiendes un poco, ¿no? A lo mejor que cuestiona a Dios de esa forma, es que ¿por qué te la llevaste, Señor? Si ella quería servirte, ella quería hacer tu voluntad, ¿no? Y la hermana nos comentaba el dolor de su corazón y nos decía, yo le decía a la hermana, le decía, mira hermana, no cuestiona a Dios de esa forma, porque ella decía que hasta tenía ganas de enojarse con Dios por lo que él había hecho, ¿no? Y de reprocharle y de recriminarle. Yo le decía, ahí sí es pecado, hermana, usted no se puede poner con Sansón a las patadas, porque el Señor, ¿no? O sea, digo, en su misericordia nos ve y nos dice, ay, mi hija, no entiendes el propósito, porque a simple vista, ¿no? Y a corto plazo no lo entendemos, pero a futuro lo vamos a entender. Y yo le decía a la hermana, usted mejor agradezca a Dios por lo que él ha hecho. Dele gracias a Dios porque Él tiene un propósito y no le cuestione de esa forma, ¿no? De que me voy a pelear contigo, Dios, porque hiciste, porque ¿quién se va a poner con Sansón a las patadas? Diría un dicho, nadie. Yo creo que Dios, con un soplo, ¿no? Nos deshacería, por así decirlo, ¿no? O sea, no nos podemos meter con Él, no porque Él sea malo, como comenta mi hermano, porque Dios es bueno y tan es bueno que por eso es que permite que pasen estas cosas, que pasen estas situaciones difíciles, porque desafortunadamente hoy día la gente se acerca a Dios porque está en necesidad o porque está pasando una situación difícil, porque cuando estamos bien se olvidan, muchas veces no se acercan a Dios, pero cuando están en la situación difícil es cuando dicen, ay Dios, ¿qué hago? ¿No? A lo mejor también Dios permite las cosas para que nosotros acerquemos y voltemos los ojos a Él, ¿no? Ok, entonces conclusión, entonces sería cuestionar a Dios en su soberanía, sí sería malo. ¿Están de acuerdo ahí? Amén. Pero si le podemos preguntar en vez de cuestionarle, decirle, Señor, tú tienes un plan para mí, entonces mejor dime, ¿para qué? Amén. ¿Para qué es esto que está sucediendo en mi vida? Obviamente, ¿para qué? Es como decirle, ¿cuál es tu voluntad? Pero entonces tienes que agarrar tu Biblia y leerla para que puedas conocer la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Entonces, conclusión, si es sobre la soberanía, es malo. Si no es sobre la soberanía, pregúntale más bien, ¿para qué? ¿Sí, pastor? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Por favor, Vox Populi. Amén. La siguiente pregunta que nos hace el público es si Dios nos castiga cuando hacemos algo malo o cuando pecamos. Si ahí viene un castigo de parte de Dios para el hombre. Ok. Pastores, por favor, esa me gustaría que el pastor Cristian, ¿no? Yo creo que él te ve como que nervioso, con ganas de decir esa, yo la quiero contestar, ¿no? Amén. Ok. Bueno, hace rato, ¿verdad? Como lo comentábamos bien mis hermanos, lo comentaban, no es de que, bueno, tenemos un Dios de amor, muchas veces nos vamos por ese Dios de, ay, todo lo perdona, puro Dios es amor, ¿verdad? También tenemos un Dios justo, el cual Él ha decretado cosas, Él ha decretado, es como la ley, ¿verdad? Si tú haces o cometes algo, desafortunadamente va a venir la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia, ¿cómo va a ser? Obviamente no va a ser buena, ¿verdad? Pero delante de la presencia de Dios, ok, no es de que tengamos un Dios malo, sino que tenemos a un Dios que es justo, es un Dios justo, y muchas veces porque tú y yo hacemos cosas malas, ahí viene la consecuencia mala. No va a venir una consecuencia buena, sino va a venir una consecuencia mala. Entonces, como dice, y bien, ¿verdad? Nos enseña un ejemplo, como un padre a su hijo, no lo va a castigar porque quiera, sino lo va a castigar, por una consecuencia que hizo
mala, ¿verdad? Entonces va a ser una disciplina. Igual el Señor nos disciplina, no es de que nos castigue, sino porque el Señor nos ama, el Señor es íntegro, el Señor es fiel, el Señor es amoroso, el Señor es bondadoso, dice su palabra, el cual Él nos ama a nosotros, y a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo, nos estás escuchando, el Dios vivo y verdadero también te ama a ti. No es de que sea malo, sino que muchas veces por nuestra misma mala cabeza tenemos consecuencias no muy buenas, y viene una consecuencia desafortunadamente mala, pastor. Excelente. Pastor, por favor, que nos comente. Muy bien, pues yo lo que puedo apreciar de lo que dice mi hermano es la ley de la siembra. Todo lo que uno espere, si uno siembra calabecitas, no espere frijoles, ¿verdad? Simplemente lo que uno hace tarde o temprano lo va a recoger. Entonces, si yo pienso en eso, el mismo Señor Jesús nos da un consejo y dice: hagan por los hombres lo que deseen que hagan por ustedes. Amén. Entonces, si yo no quiero consecuencias o quiero amortiguar un poquito los golpes por ahí, porque yo estoy seguro que mucha gente de la que nos está viendo va a decir: yo no le he hecho daño a nadie y me ha tratado muy mal la gente. Bueno, ni hablar, hay que también ver a quién le ayudamos, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos? Yo sé que de repente quisiéramos ayudarle a toda la gente, pero usted también tiene que ver con qué gente Dios está tratando, ¿sí? Incluso los mismos hijos. Si nosotros no los enseñamos bien desde un principio, a lo mejor en la casa se les pasa todo, los amamos, pero allá afuera hay leyes que de repente sí lo van a corregir. Si nosotros no pudimos, lo va a corregir la calle o lo va a corregir la ley, ¿sí? Entonces, mejor hacerlo nosotros, es parte de eso. Hay que amar a nuestros hijos, hay que disciplinarlos y evitar entonces los castigos. Sí. Ok, entonces Dios lo que nos hace es disciplinarnos. Así es. Lo que Dios hace es, como nos ama tanto, nos quiere disciplinar de acuerdo a los errores que nosotros cometemos, por nuestras propias decisiones o nuestros propios actos. Eso trae como consecuencia una disciplina. ¿Y a quién le gusta la disciplina? A nadie, ¿no? A nadie le gusta que nos disciplinen. Entonces, amado hermano, tú que nos estás viendo, pórtate bien. Amén. Amén. Como dice hermano, no, al momento no es de agrado la disciplina, pero cuando es ejercitada lleva un buen fruto, ¿no? Es como yo les comentaba, ¿no? Les comento a mis damas y les decíamos a las hermanas: hermana, a lo mejor es difícil disciplinar a los hijos en algún momento cuando hacen algo malo, pero tú vas a darles unos buenos hábitos a tus hijos. Entonces es necesaria muchas veces la disciplina, ¿no? Y el Señor lo menciona ahí en Proverbios 3, 10 y 11, ¿no? Para que ellos aprendan también a tener buenos hábitos, ¿no? Porque me comentaba una persona de fuera, esta persona no es cristiana, y me decía: es que yo le enseño a mis hijos que si la maestra le grita, que si la maestra le manda, no haga caso. Y yo así como que sí me quedaba, pues es que lo que está haciendo es que dentro de la sociedad... ¿Niño va a terminar de pastor? Exacto, bueno, exacto. Dentro de la sociedad pues no se sujeten a sus autoridades y a sus leyes, ¿no? Entonces estos niños crecen como gente que no puedes someterla, gente indomable, que se manda sola. Yo aquí veo a unos cuantos y en la cámara. Desafortunadamente no tienen disciplina y no se sujetan a la disciplina, hermano. Yo creo que Dios, parte importante es que nosotros aceptemos disciplina. Así es, para poder ser así es. mejores. Efectivamente, así es. Entonces Dios nos disciplina porque nos ama. Amén. Porque para que seamos mejores día con día. Aleluya. ¿De acuerdo, pastores? Amén. Entonces Dios te está disciplinando en este momento. Di amén, gloria al Señor, porque Aleluya. Dios te quiere pasar a otro nivel. Porque Amén. soy su Amén. hija, aleluya. Amén. Amén. Gloria Ok, a Dios. por favor, Vox Populi. Amén. Tenemos una pregunta más. La gente pregunta que si el hombre puede vivir sin Dios. Que la vida. Hermano, podrás vivir sin suegra. Yo creo que cualquiera diría así. Pastores, por Sí, favor. sí lo acepto, Por favor. Gloria a ¿Quién Dios. inicia, pastores? Yo digo que no, definitivamente el hombre no puede vivir sin Dios. Necesitamos de nuestro Creador, necesitamos de nuestro Salvador, necesitamos de nuestro Maestro, necesitamos de Dios en todo momento. Y yo creo que si alguien me viene tal vez a este lugar y me dice: yo sí puedo vivir sin Dios, puedo decirte, puedes vivir tal vez apartado de Dios, pero sin Dios no podemos vivir. Nadie puede Realmente vivir. Él nos dio la vida, si no, no Amén. estaríamos aquí. Aleluya. Todo hombre lejos de Dios es un zombi, nada más sobrevive. Esa es la realidad de las cosas. Nadie Así puede es. vivir sin Dios. Al hombre le falta a Dios. Puede tener dinero, puede tener posesiones, puede tener todo como el mundo lo ve a nivel éxito, pero aún el hombre está vacío porque nos falta el Espíritu Santo, nos falta el Hijo y nos falta el Padre. Amén. Pastores, ¿qué opina, Pastor Cristian, por favor? Amén. Claro que sí, bien como comentaba mi esposa, la pastora Mayra, no podemos vivir sin Dios, podemos vivir alejados, porque Él fue nuestro creador, ¿verdad? Dice en Génesis que del polvo, dice, fuimos tomados, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el que nos formó? ¿Quién fue el que nos creó? Dios. Entonces, si no nos hubiera creado Dios, no estaríamos tú y yo aquí ahorita en este momento, no estaríamos aquí. Entonces, ¿podemos vivir sin Dios? La respuesta es un no. Podemos vivir
solamente separados, alejados de Dios, pero no podemos vivir sin Dios. Pastor. Pues muy bien, dice la misma palabra que lejos de él nada podemos hacer. Amén. Entonces es importante que si usted está alejado, pues empiece a acercarse, porque Dios es un caballero. Amén. Y si yo no le tomo en cuenta en esta vida, dice que el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Dios es tan caballeroso que si tú decides el día de hoy, mañana, pasado, decir, no te quiero en mi vida, Él se va a hacer un lado. Veíamos un caso muy concreto, alguna vez en una publicación, estaban entrevistando a la hija de Billy Graham, y le decía a la gente muy molesta, ¿por qué, si Dios es tan bueno, hizo que el 9/11 sucediera? ¿Por qué permitió que sucediera? Y él dice, bueno, es un país donde su misma moneda, su mismo billete dice, en Dios confiamos. Pero lamentablemente desde el 69 la Biblia ya no se imparte en las escuelas, la sacaron. Y es curioso, ¿verdad? Está en las cárceles ya cuando ya no prevención, sino cuando ya se cometió el delito, se les permite leer la Biblia. Entonces Dios ha sido tan respetuoso, lo sacaron con el aborto, lo han sacado ahorita con bodas entre el mismo sexo. Entonces todo eso Dios no lo permite, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso le decimos que es importante que la conozca a través de Jesucristo. Mucha gente no quiere entender esto, Dios le respeta, pero dice que Él mismo permite que caigan en sus abominaciones que hacen, y eso les puede llevar a una eternidad sin Dios. ¿Quieren vivir sin Dios? Dios los está invitando a que se acerquen por medio de Jesús. ¿No quieren? Lamentablemente les va a respetar, pero va a ser una eternidad también fuera de la presencia de Dios. Amén. Entonces, conclusión, nadie puede vivir sin Dios. Nadie podemos vivir sin Dios. Es nuestro Hacedor, nuestro Rey, nuestro Señor, pero también es tu papá y te quiere conocer. Amén. Así es. No puedes vivir sin Él. Puedes que estés sobreviviendo sin Él. Puede ser que pienses que estás bien sin Él, pero a la verdad Dios conoce tu corazón. Y yo te puedo decir de parte de Dios que sin Dios tu corazón está vacío, está hueco. Hay algo ahí que le hace falta y Él hoy quiere entrar a ese corazón si tú le das la oportunidad de que Él entre ahí. Si tú dices ahí, esta palabra ha hablado a mi vida, yo quiero que Jesús entre. Tal vez ya conoces de Jesús, tal vez ya te apartaste también, estuviste cerca de Él, pero te has apartado de Él. O tal vez no conoces de Él, pero tú dices, yo me siento solo y yo quisiera conocer a ese Jesús de los cuales están hablando los pastores, porque Él a la verdad te conoce y está esperando a que tú des la oportunidad de poder entrar ahí a tu corazón. Entonces me gustaría, pastor Cristian, ¿por qué no invitar a la audiencia, al foro, a que se una, que le diga a Jesucristo, ven, Él está esperando ansioso entrar en ese corazón? Así es, ahí le paso a mi esposo. Amén. Para que lea del verso, me gustaría que mencionara acerca de Primera de Corintios, me parece que es Segunda de Corintios, versículo 5, del versículo 18 al 20, como comentaba mi hermano, acerca de reconciliarnos con el Señor. Amén. Hermano. Aparte, déjame decirte, tu amigo o amiga, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Y fíjate lo que dice segunda carta a los Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces en esta hora el Señor te hace ese llamado a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo, nos estás escuchando. Si tú no conoces de Dios, como bien lo comentaba el pastor Omar, es el momento, es el tiempo. Dios te está esperando, Dios tiene los brazos bien abiertos y extendidos para ti. Si tú, amigo, amiga, que tú ya conoces de Dios, pero que regresaste, es el tiempo también, el momento de que tú digas, Señor, me arrepiento, perdóname, reconozco que he pecado, y ven a los pies de Cristo. Amén. Como te comentaba un principio, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Solamente es cuestión de que tú le abras tu vida, tu corazón, y le digas, Padre, ven a mi vida, ven a mi corazón, ayúdame. Ya no quiero ser el mismo hombre, ya no quiero ser la misma mujer. Quiero que tú me cambies, quiero que tú cambies mi vida, porque lo que te voy a presentar ahora no es una religión, solamente es un estilo de vida diferente. Dios va a transformar tu vida, Dios quiere hacerte una mejor persona a ti, un mejor varón, una mejor dama, un mejor joven, de hecho hasta un mejor niño. Ábrele tu vida, ábrele tu corazón, y en esta hora te invito a que cierres ahí tus ojos si tú te encuentras ahí y se ha tocado la palabra
ha tocado tu corazón, Dios, el Espíritu Santo, por medio de cada uno de mis hermanos, de los cuales están aquí, tú ahora puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza si quieres y decirle: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado. Perdóname y límpiame de todo pecado. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Ayúdame. Reconozco que tú eres Dios, que tú viniste a este mundo y moriste, pero resucitaste al tercer día. Reconozco, Señor, que te he fallado. Te invito a mi vida y a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, único y suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios quiere hacer algo contigo muy grande, muy fuerte, muy poderoso. Y si tú hiciste esta oración, Dios ha invitado, tú lo has invitado a Dios a entrar a tu vida, a tu corazón. Y yo te puedo decir, amigo, amiga, felicidades. Es un punto muy importante, o un paso muy importante, el cual ahorita tú acabas de hacer. ¿Por qué? Porque ahora hay fiesta en los cielos y hay fiesta también en la tierra. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta allá arriba con Dios y aquí con mis hermanos. Por eso alabamos y cantamos y levantamos aplausos y damos grito de júbilo. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición, tú que lo hiciste ahí en casa. Pero bueno, esperamos con esto haber podido concluir con aquellas dudas que tienen los hermanos y los que también no son hermanos, también los que nos están viendo que no conocen de Cristo. Escríbanos, por aquí estaremos publicando esto en las redes sociales. Pero me gustaría que el pastor Oscar nos comentara cuándo es su servicio, pastor Oscar, para aquellos que hicieron la oración y estén en busca de una iglesia. Amén. Que estén en busca de un pastor, alguien que te pueda guiar. Aquí hay pastores que te podemos guiar en el nombre de Jesucristo. Te vamos a dar los datos, por favor, pastor. Muy bien, pues nosotros estamos en la San Felipe de Jesús. Y los días de servicio es miércoles a las 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche y 10 de la mañana. Muy sencillo. San Felipe de Jesús, te esperamos. Excelente. Ahí van a aparecer de todas maneras la dirección y el número telefónico de la iglesia de Peniel, San Felipe. Y también, pastor, por favor, si nos puede dar sus datos. Claro que sí. Ok, estamos aquí en Valle San Lorenzo, 35 Interior 3, Colonia Valle de Aragón, segunda sección. Estamos ahora sí que ahí pastoreando, se llama la iglesia El Remanente Fiel. Igual quiero que mi esposa dé los horarios de lo que son los servicios. Los servicios son los días martes de 7 a 9 tenemos oración y estudio bíblico. Los días miércoles de 7 a 9 tenemos culto general dando doctrina. Los días viernes tenemos una vez por mes culto por sociedad. Los días sábados una vez por mes también culto por sociedad. Viernes es de damas, de varones y hay cursos de matrimonios. Y los días sábados son de jóvenes y niños, es la sociedad de jóvenes y niños. Y los días domingo culto general a las 4 de la tarde. Te esperamos, te invitamos y como comenta mi hermano Omar, mira que hay grandes siervos de Dios que yo creo que tienen cosas lindas para ustedes. Puede estar el Remanente Fiel, un saludo al Remanente Fiel y a Peniel. Soy el pastor Omar Rojas de Iglesia Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Te esperamos los días martes a las 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo en punto de las 10 de la mañana. Un lugar para ti, para tu familia. Y pues te esperamos, pastores. ¿Por qué no le mandan un beso por ahí a aquellos que nos están viendo? Un saludo, un hasta pronto. Síguenos viendo. Dios te bendiga. Bendiciones. Te amamos. Aleluya. Bendiciones.